Muy buenos días a todos mis hermanos, que el Señor sea con ustedes, que la gracia les acompañe. Estamos acá en otro podcast, iniciando otra temporada, donde vamos a tratar temas demasiado importantes, muy lindos y que han mantenido ocupada la mente de los grandes pensadores cristianos a lo largo de la historia, pero que también son tan fáciles de entender que un niño podría entenderlos, ¿no? Podría comprenderlos. Y eso es lo lindo de la Biblia, que la Biblia es tremendamente simple de ser entendida, pero también también en esas verdades, pues hay muchísima profundidad. Así que bueno, vamos a seguir esta temporada con Pastor Douglas Robertson. Te saludo, Douglas, ¿cómo estás? Muy bien, Camilo, muchas gracias nuevamente por esta invitación y esta posibilidad de compartir eh, con muchas personas estas hermosas verdades de la palabra de Dios que son esenciales realmente para nuestra salvación, para nuestro crecimiento en gracia. Entonces, bueno, como siempre, nuestro objetivo acá es bendecir y edificar a todos los que se conectan, ¿no? Amén, amén. Bueno, en esta temporada vamos a arrancar con un tema súper buenísimo, excelente, y es el tema del Ordus Salutis. ¿Por qué es importante este orden lógico en el que Dios aplica la salvación a los creyentes? Porque a nosotros nos trae seguridad, nos trae esperanza, nos trae humildad. Son temas que no solamente son intelectualmente fríos, pero sí nos ayudan a comprender mejor las escrituras y el comprender mejor las escrituras nos llevan a un relacionamiento con Dios más profundo. Mucha gente piensa que la fe y la razón se oponen y que si yo tengo o uso la razón, entonces ya estoy negando la fe y esto no es para nada así. La fe se complementa. Dios nos hizo personas racionales y Él mismo puso las leyes de la lógica. Entonces no puede ser que Él nos hace racionales y nos hace seres lógicos y entonces se va a relacionar mediante el absurdo o la contradicción. Claro que no. Nosotros, mediante la razón natural, llegaremos hasta cierto punto y de ahí para adelante la fe complementará lo que la razón no alcance, pero eso no significa que Dios es un Dios irracional, ¿no? Así que bueno, estos temas, como dije, son fascinantes, son hermosos, nos ayudan a profundizar nuestra relación con Dios. Y Douglas, ¿vos por qué ves que es importante entender el famoso Ordus Salutis? Bueno, me parece que es muy importante hablar de este tema porque estamos hablando de nada menos que vida cristiana. Que, que más básico y que más relevante tema podríamos tratar, ¿no? Y me parece que eh, eh, es muy importante porque de alguna manera está muy conectado con el podcast anterior que hicimos sobre el pacto, ¿no? Algunas personas llaman lo que vamos a hablar en esta serie las bendiciones del nuevo pacto, ¿no? O sea, la aplicación de la obra de salvación a la vida del creyente. Y otro tema que está ahí corriendo paralelamente con esto es que vamos a hablar mucho acerca de la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Eh, y esto también es muy importante porque es el Espíritu Santo quien trabaja la aplicación de la salvación al creyente, ¿no? O como dijo Pablo en Efesios 1, 3, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿no? Um, entonces, bueno, lo que Cristo logró por nosotros en la cruz, esa salvación, mediante su muerte, resurrección, ahora, bueno, se aplica a nosotros y esa es la obra de los beneficios de la obra de Cristo son aplicados a nosotros por el Espíritu Santo. Entonces vamos a comprender mucho también acerca de cómo obra el Espíritu Santo en el creyente, ¿no? Que hoy en día hay, bueno, hay muchísimas variaciones sobre el tema, muchos que no son para nada bíblicos, ¿no? Y de esta manera nos va a ayudar a orientarnos, centrarnos en cómo Dios trabaja en nuestra vida, ¿no? Y me parece que esto es esencial, este concepto, porque muchas personas tratan de
de manejar, entre comillas, su relación con Dios, diciendo necesito esto, quiero lo otro, decreto esto, mm, tengo fe para pedir esto. Y Dios, como dijo un predicador recientemente, no se ocupa de nuestra felicidad principalmente, sino de nuestra santificación, o sea, nuestra transformación a imagen y semejanza de Cristo, que es eh, el, el punto final de la obra de la salvación, es hacernos semejantes a Cristo, ¿no? Entonces, y el Ordo Salutis es muy importante porque lo que vamos a ver acá, cuán multifacético es la obra de Dios en la salvación, eh, y todas las obras y experiencias que nosotros recibimos de parte de Dios, del Espíritu Santo, eh, en primer lugar, para salvarnos, ¿no? Entendiendo que como seres humanos nacemos muertos en nuestros pecados, sin la posibilidad de hacer algo para reanimarnos y ayudar con nuestra salvación, eso queda claro, ¿no? Y después, cómo somos posicionados ante Dios, ¿no? Esto es algo que muchos creyentes no entienden, pero eh, vamos a hablar de unos conceptos que son una joya realmente para apropiarnos de la justificación por la fe, la adopción, que es la bendición coronante del creyente. Y sin embargo hablamos muy poco, entendemos muy poco de estas realidades que son nuestra herencia espiritual. Y por último, también ver cómo Dios nos transforma, ¿no? Y entender cómo Dios está obrando en nosotros, cuál es la agenda de Dios en nuestra vida. Eso es lo que nos falta entender, ¿sí? Porque muchas veces nosotros corremos por otro lado con nuestras necesidades percibidas y ignoramos directamente lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Entonces, y es lógico, dado que hay esa desconexión y desencuentro, por decirlo de una manera, con Dios, que muchos se desaniman y dicen, no, esto no es para mí, esto no funciona, ¿no? mm, Porque no han tenido realmente una buena base, no han tenido un buen acompañamiento en lo personal, entender cómo pueden acceder a estas herramientas y estas bendiciones que son nuestra herencia espiritual, para poder crecer en gracia, ¿no? Y entonces de esto se trata, ¿no? En nada menos que vida cristiana, de principio hasta nuestra glorificación, ¿no? Entonces creo que va a ser muy instructivo, y vamos a tener una mejor panorama, ¿no? De cómo Dios obra en nosotros y con qué fin. Y entonces, bueno, es muy, muy relevante para todo lo que estamos viviendo en la vida. sí. Totalmente, algo que dijiste que me gustó mucho y es el hecho de que a través de estos temas podemos conocer verdaderamente la obra del Espíritu Santo, Mm, porque muchas personas hoy confunden la obra del Espíritu Santo. Yo siempre digo que muchos cristianos miran hacia su interior y ellos no pueden ver en su fe al Espíritu Santo, ellos no pueden ver en su esperanza al Espíritu Santo, ellos piensan que estos son fenómenos humanos, fenómenos de la psique humana o de los sentimientos humanos, pero no ven al Espíritu Santo ahí. No ven al Espíritu Santo en su arrepentimiento. Ellos piensan que es una facultad del libre albedrío, por ejemplo. Pero mm, entonces, por ignorar todas estas verdades de la neumatología, ¿no? De la ciencia del Espíritu Santo, las personas empiezan a buscar al Espíritu Santo en otros fenómenos que no tienen nada que ver, no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. No sé, todos sabemos todo el desorden y la locura que hay. Personas dicen que el Espíritu Santo los hace convulsionar, ladridos, un tipo de electricidad mística, balbuceos, risas, sonidos de animales, gritos, gruñidos, desmayos, bueno, un sinnúmero de fenómenos que el hombre busca ahí al Espíritu Santo porque no lo puede reconocer en su interior. mm, Parece loco, pero mira esta experiencia que tuve en Mendoza, acá en Argentina, en una iglesia donde la gente rugía como un león y ajá, ellos tomaban el texto bíblico del león de la tribu de Judá y que mm, había venido una unción de rugido. Entonces, te das cuenta que se pasa a lo supersticioso y hasta, que me permitan usar esta palabra, a lo ridículo.
Entonces, lo importante de conocer la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder estar llenos de esperanza, llenos de paz, como dijimos, como dije al principio. Y Douglas, mira, yo quisiera mencionar acá los temas que tratan este Ordus Salutis, independientemente de cómo los vayamos desarrollando, pero Mm. para que la audiencia esté como atenta a esta nueva temporada, ¿no? Mira, tenemos acá elección y predestinación, el llamamiento eficaz, la regeneración, la conversión, incluido la fe y el arrepentimiento, la justificación, la adopción, la santificación, la perseverancia y la glorificación. Entonces son temas muy interesantes en los que vamos a ver muy presente al Espíritu Santo y que me parece, bueno, pues fantástico que los hermanos puedan, junto con nosotros, puedan profundizar en ese conocimiento y como siempre digo, a su vez esto afecte su relación con Dios, la profundice. Sí, además, lo que quisiera agregar a esto, Camilo, es que hay un tema que une todas estas obras, esta obra multifacética de Dios, que es muy importante tener en cuenta porque muchas veces desestimamos todo lo que Cristo logró por nosotros. Y esto es en base a nuestra unión espiritual en Cristo, nuestra unión con Cristo. Este tema de nuestra unión espiritual en Cristo es fundamental. Aparece 164 veces esta frase en Cristo, en el Señor, en Él, ¿no? En la teología paulina. Y es, de alguna manera, es la base de la teología de Pablo, ¿no? Y es muy importante este tema para, como vos estabas recién hablando del Espíritu Santo, lo que la gente percibe, que hace en sus vidas, etcétera. Pero entendiendo que la obra del Espíritu Santo principalmente, luego de nuestra regeneración y conversión, es hacernos como Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo, Amén. ¿sí? Entonces, es muy importante entender que la obra del Espíritu Santo no es nada desconectado, como muchos hacen, de la obra de Cristo, sino que surge a raíz y se basa en la obra de Cristo, ¿no? Para hacer manifiesto en nuestra vida toda esa herencia espiritual que Cristo logró por nosotros, ¿no? Eh, entonces, además, toda la significancia que tiene, ¿no? Todo lo que Dios hace por nosotros lo hace en Cristo y por medio de Él, ¿no? Entonces, es muy importante asentar este principio de no desconectar la obra del Espíritu Santo de la obra de Cristo, ¿no? Como tampoco lo podemos desconectar de la palabra de Dios, Claro. ¿no? Y esto nos va a entender y nos da más claridad acerca de cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿no? Y entonces vamos a ver que en nuestra unión con Cristo subyace absolutamente todo lo que vamos a ver en esta serie. Y esta unión espiritual tiene muchas implicancias prácticas, pastorales, ¿no? Mm, Como lo dice Pablo al final de Romanos 8, ¿quién nos puede separar del amor de Dios en Cristo? mm, Y enumera un montón de cosas en esta vida, en el mundo espiritual, y absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo. Y esto explica muchas cosas que nos dan mucha esperanza. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, el tema saliente es la victoria de Cristo sobre Satanás. Y si nosotros estamos en Cristo, entonces su victoria es nuestra victoria, ¿sí? ujú, Entonces es muy importante entender en términos prácticos, bueno, cómo podemos vivir enseñorando sobre el pecado, sobre la tentación, sobre todas las corrientes filosóficas o espirituales que nos quieren sacar del eje, ¿no? De nuestra meta que es Cristo, ¿no? Cristo, ¿no? Y ser semejante a Él. Entonces, bueno, todo esto es muy importante porque estamos hablando de nuestra experiencia con Dios, ¿no? Y es muy importante poder entender eh, 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 muchas cosas que nos pasan, que quizás no son agradables, pero Dios lo tiene que hacer, ¿no? Para que ujú. nosotros lleguemos
a la meta. Y cuando podemos entender esto y relacionarnos con lo que nosotros vivimos en el día a día, entonces eso nos va a dar muchísima claridad, y vamos a poder realmente estar más tranquilos en el Señor, tener paz y vivir más confiado, y una espiritualidad, por decirlo un poco más estable, ¿no? Ujú, Sabiendo eh, quiénes somos, ¿no? En Cristo, que somos seguros en Cristo, que nadie nos puede quitar esa salvación, porque lo logró Cristo por nosotros, ¿no? ujú, Um, pero saber que también tenemos un futuro realmente glorioso. Todos nosotros que estamos en Cristo tenemos un futuro brillante por delante. Entonces, esto también nos tiene que animar y fortalecer en la fe y hacer que podamos darle para adelante, en el buen sentido, ¿no? Caminando con el Señor, ¿sí? amén. Y entonces, bueno, todos estos conceptos, ¿no? Yo siempre pregunto cuando hablo de este tema, ¿cuándo fue la última vez que uno escuchó un sermón sobre, no sé, la justificación por la fe? ¿Cuándo fue que alguien te habló sobre la adopción o la santificación? Y la verdad que está muy poco presente estos conceptos que son de una increíble riqueza y valor, para entender nuestra identidad, ¿no? Y nuestra posición, y que puede realmente fortalecer nuestra fe, ¿no? Y Ujú, beneficiarnos. Entonces, bueno, por eso es importantísimo. Es importantísimo por todos estos motivos que estoy compartiendo, pero también lamentablemente es importantísimo y urgente que hablar de cosas que no se hablan en las mm, iglesias, y esto es lo más preocupante. son ¿Sí? fundamentales, son Sí, fundamentales. sí. Y que realmente este entendimiento nos va a dar a nosotros una conducta, porque pues toda conducta parte de cómo la mente entiende la vida, de cómo la Mm. mente entiende la realidad y cómo la mente entiende la verdad. A partir de esas realidades internas, pues se va a determinar la conducta del ser humano, ¿no? Así que, bueno, súper importante. Entonces, mis hermanos, no se pierdan este podcast. Aquí quiero leer un versículo, Douglas, que tiene mucho que ver con todo esto y que seguramente lo vamos a desarrollar de una manera más amplia, pero es el famoso Romanos 8:28, ¿no? Que dice lo Ujú. siguiente. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto se conoce como la cadena de oro o la Ujú. cadena dorada de la Ujú. salvación, ¿no? Qué Así es. importante. Este orden, que es un orden revelado, eh, eh, creo que tenemos que volver a este orden donde Dios es el principio, Dios es el medio, Dios es el fin, Cristo es el fundamento, la roca angular, Cristo es la unión a Cristo, es la santificación y finalmente el objetivo es ser como Cristo. Mm. Muchas tradiciones cristianas han tratado de hacer este mismo orden, pero por lo general siempre ponen al ser humano como fundamento de la salvación. Por lo menos el decisionismo pone al ser humano como fundamento de la salvación, desplazando catastróficamente a Cristo del fundamento de la salvación. Entonces, todos estos temas se van a estar abordando. Y cómo ves esto, Douglas, por esta tensión entre las tradiciones que unas pues se enfocan hacia algo más teocéntrico y otras hacia algo más humanocéntrico o antropocéntrico, ¿no? Bueno, claramente, eh, creo que la Biblia tiene este mensaje de redención, ¿no? Que hemos visto con los pactos en el último podcast, pero que es totalmente teocéntrico, ¿no? Porque la salvación es de Jehová, ¿no? Jonás 2:9, ¿no? Amén. Y eso significa que Dios toma la iniciativa. Nosotros en ningún momento podemos tomar la iniciativa de nuestra salvación, porque no solamente
somos inherentemente malos por la caída, los efectos de la caída, la imputación de las consecuencias del primer pecado de Adán a todos nosotros. Pero, como dice R.C. Sproul, eh, también ni tenemos el deseo innato, ¿no? Natural de ir en búsqueda de Dios. Por eso es tan importante entender cosas como la predestinación, la elección, como dice Pablo en Efesios 1, 4 y 5, ¿no? Ujú, Que en amor nos predestinó, ¿no? La predestinación es un acto del amor de Dios, de la libre gracia de Dios, ¿no? amén. Entonces, realmente es muy triste, es muy, muy triste ver cómo la gente se rebela contra esta iniciativa de Dios de salvarnos, porque vamos a ser muy sinceros, si Dios no hubiera determinado elegir o predestinar a, a quienes va a salvar, nadie tendría posibilidad de salvación, estaríamos todos totalmente perdidos, ¿no? Pero es muy preocupante ver el orgullo y el antropocentrismo que existe hoy en las iglesias y el tú puedes, hermano, con esa frase, hacer esto o lo otro, Mm, cuando en realidad no es lo principal ni cerca de lo que Dios quiere hacer en nosotros, es otra agenda, es decir, sinceramente, no es cristianismo, mm, es otra, total. es humanismo, es al extremo, es, no sé, y Dios es alguien que usamos como un Aladín Mm, para complacer nuestras necesidades, responder cuando nosotros estamos en problemas, pero después lo guardamos, ¿no? ujú, Mientras que, y por eso soy reformado, ¿no? Porque, bueno, la espiritualidad reformada es algo dinámico, es teocéntrico, procede de Dios. Y Dios siempre está trabajando en nosotros y siempre está obrando para nuestro bien. Y siempre está proyectando incluso nuestra final es que nosotros también seremos glorificados. Eso es lo increíble, mm, ¿no? amén. Impresionante. Nosotros también, y eso significa que cada uno de nosotros llevaremos la imagen del hombre celestial, de Cristo, ¿no? Ujú, No lo podemos imaginar, ¿no? Pero por eso, y el Ordo Salutis nos anima a proyectar confiadamente en lo que Dios ha dicho en su palabra, que va a cumplir en cada uno de nosotros, ¿no? Tomando el texto de Filipenses 1:6, aquel que esa buena obra empezó, será fiel en completarlo, ¿no? amén. Y solo una perspectiva teocéntrica puede garantizar que vamos a llegar a un El éxito. feliz final. Entonces, ¿no? Si depende de nosotros, bueno, vemos todos los desastres Mm, que ocurren cuando el hombre se pone en el centro o que el profeta dijo eso, el apóstol, el superapóstol dijo esto, lo otro, ¿no? Estamos todos ahora en ese esquema sometidos a una esclavitud de una persona que se la cree, mm, sinceramente, ¿no? sí. Entonces, volver a poner el eje en Dios, en Cristo, ¿no? Eh, y respetar el Espíritu Santo, que es Dios, no es un poder o algo que nosotros usamos para satisfacer nuestras necesidades. Estamos hablando de Dios, ¿no? No nos olvidemos de Mm, eso. sí. Pero bueno, muchas veces tratamos al Espíritu Santo como el che pibe, ¿no? Hace esto, hace lo otro. Es Mm, Dios, es nada Dios. menos que eso. Es tanto Dios como el Hijo y el Padre, ¿no? Tengamos eso muy en claro. Entonces, es muy importante someter nuestra vida a la dirección del Espíritu Santo, que lo hace según la palabra de Dios, Mm, ¿no? sí. Y eso es lo que queremos esclarecer en esta serie y ayudar a las personas a poder orientarse y tener, saber realmente de qué se trata lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Amén. 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 Totalmente. Y que las personas le pierdan miedo a la, a la palabra predestinación porque parece que han Oh, perdido todo. Y resulta que la palabra predestinación es un consuelo impresionante y es descansar en que no está en mis manos erráticas mi destino, en mis manos falibles, en mis torpezas, porque si nosotros tuviéramos que tener que esperar por una perseverancia basada en las potencias humanas, tendríamos que sentarnos a llorar literalmente porque
esto lo decidiría finalmente la suerte, porque nosotros no podemos hacer, no tenemos el control del camino del futuro, pero Dios sí. Y cuando Sí. Dios se muestra allí el Señor, el dueño del futuro, Mm, el dueño del porvenir, que justamente Romanos acá lo dice, ¿no? En donde estábamos leyendo, entonces nosotros descansamos, estamos confiados. Una de las cosas mm, que me parece muy lindo en el versículo que tú mencionaste, donde dice antes, en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero aquí hay una palabrita que me parece hermosa. Ni lo presente, ni lo porvenir podrá mm, separarnos del amor de Dios, podrá separarnos de su decreto hermoso, ¿no? Entonces, el mm. porvenir está en las manos de Dios y no hay que tenerle miedo cuando alguien, porque claro, el humanismo nos ha dicho que nuestro futuro es una hoja en blanco y que nosotros la escribimos, pero cuando a nosotros se nos dice por las escrituras que mi destino no es una hoja en blanco, sino que mi destino está escrito con la pluma de Dios, Mm. eso es tremendamente esperanzador. Yo le digo en algunas clases le digo a los estudiantes, esto debería ponernos felices en lugar de ponernos tristes Sí, y tristes y enojados con o Dios, ¿no? enojados, Como si Dios fuera un dictador o un tirano. un tirano, ¿no? Que realmente es frío, calculador, ¿no? Y nada que ver, nada que ver. Acá, en la elección y la predestinación, estamos viendo el amor de Dios, el corazón de Dios y la iniciativa de Dios de hacer lo que nosotros, en primer lugar, no merecemos y en segundo lugar, lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, ¿sí? Entonces, me parece que esto también tiene que generar en nosotros adoración a Dios, porque no hay ninguna razón que le podemos dar a Dios de por qué tú y yo merecemos ser salvos. Ninguna. Yo puedo dar un millón de razones por qué no debería ser salvo, pero no uno a favor, porque esto nace de la libre gracia soberana de Dios, ¿no? Libre gracia de Dios. No es una decisión que está condicionada por la voluntad humana. Es una locura eso. Pensar que nuestra decisión tenemos un libre albedrío por encima de Dios es una locura total. Y por eso esta enseñanza nos ayuda también a ser humildes, nos pone todo en perspectiva, ¿no? Y Total. que nuestra vida pasada, ¿no? Ya estaba en manos de Dios, ya estaba escrito, ya estaba predestinado, determinado por Dios. Nuestro presente está en sus manos y el futuro también. Amén. Y nos debe generar en nosotros humildad, gozo, ¿no? Sí, Porque es la única cosa que podemos, por cual podemos gozarnos en las tribulaciones, es sabiendo que todo esto, como dice el versículo 28, Dios obra en todas las cosas para nuestro bien, todas las cosas que significa también las malas, ¿no? Para aquellos que aman a Dios y son llamados según su propósito, ¿no? Y bueno, el sufrimiento es parte de nuestro crecimiento en gracia, de ser hecho como Cristo, porque Cristo era el siervo sufriente, ¿no? Entonces, eh, creo que vamos a ver nuestra experiencia con Dios de otra manera a través de esta serie. Les vamos a poder compartir unas perlitas, no porque surgen de nosotros, pero están ahí en la palabra de Dios. Nosotros simplemente queremos ayudar a las personas a encontrar esos tesoros espirituales, nutrirse de ellos, saber que esto es tu herencia, hermano, es tu herencia que Dios te ha dado libremente por su gracia, ¿no? Entonces, es ah, realmente muy importante todo lo que vamos a estar viendo acá en esta serie. amén, amén. Bueno, entonces ahí recapitulando un poco desde un punto de vista pastoral, este concepto del decreto eterno de Dios, de la predestinación, no debe producirnos rabia ni miedo, sino que debe producirnos es una profunda confianza en el amor de Dios. Nos aleja del orgullo. O sea, no tenemos que temer, pero tampoco nos deja ser orgullosos porque vamos a entender que somos salvos por gracia y no por mérito. Y también Mm, nos da una profunda seguridad
porque ujú. hemos entendido que si Dios decidió salvar, entonces nadie puede romper ese plan, esa seguridad es maravillosa, ¿no? Entonces, bien, frente a esto, ya para ir terminando las preguntas clásicas frente a este tema Mm, introductorio ujú. y puntualmente el de la predestinación, algunos dicen que esto niega la responsabilidad humana. Douglas, ¿vos cómo lo ves? No, para nada. Me parece que en temas que vamos a ver, por eso es tan importante ver conceptos como la regeneración, ¿no? El nuevo nacimiento, que muchos creyentes lo toman como un sinónimo de la conversión, pero lo importante de este estudio, de esta serie de charlas, es eh, desmenuzar y también ver que la obra multifacética de Dios, que se resume en lo que llamamos la redención, ¿no? Pero ahí vamos a poder distinguir las distintas maneras en que Dios obra y tiene que obrar en nosotros para que podamos alcanzar la fe, la salvación en Cristo, la seguridad en Cristo de nuestro perdón y también poder apreciar lo que Dios hace, ¿no? Sin Ujú, lo cual, ¿no? No podríamos entender lo que está pasando en nuestra vida. Entonces, desmenuzar todos estos temas como el llamamiento, la regeneración y entender que recién ahí podemos responder en fe ujú, y con arrepentimiento, bueno, ahí sí hay responsabilidad, como también hay responsabilidad del creyente en la santificación, ¿sí? Eh, es muy importante esto, entender que de alguna manera la obra de santificación es sinérgico, en cual nosotros ahora, en virtud de que hemos nacido de nuevo con una nueva naturaleza, tenemos el deseo, ¿no? Esto es algo que Berkhoff dice, la regeneración pone en nosotros un nuevo principio gobernante en nuestro corazón, que ahora está ujú, orientado hacia las cosas de Dios, ¿no? No perfectos, no somos perfectos, seguimos pecando, pero bueno, estamos en esa dirección, ¿no? Y por eso hay tantos mandatos que Pablo da en las cartas, ¿no? Por ejemplo, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es el que pone tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Entonces ahí tenemos el incentivo de entender lo que Dios ha hecho por nosotros y saber que podemos trabajar en esta renovación espiritual de nuestro carácter, porque esto es la obra del Espíritu Santo en nosotros, quien pone en ujú, nosotros tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Y ahí estamos sintonizando con la obra de Dios en nosotros, ¿sí? ujú. Entonces, sí, por supuesto que hay responsabilidad. Por ejemplo, pensando en lo que dice Pablo en Efesios 4, 22 al 24, dice, despójense de la vieja naturaleza. ¿Quién lo tiene que hacer? Nosotros tenemos que hacer eso. Y ser renovados, versículo 23, en la actitud de tu mente, ¿no? Y luego para poder vestirse del ropaje de la nueva naturaleza. Bueno, todo eso es nuestra responsabilidad, ¿no? En Cristo y por cual el Espíritu Santo obra en nosotros para ayudarnos a vivir esa transformación, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante entender que somos responsables y que podemos responder a Dios porque primero Dios nos capacitó, nos libró del dominio del pecado de la ley, ¿no? Ahora estamos bajo el dominio de la gracia, ¿no? Que significa que tenemos el poder de esa nueva vida en nosotros, ¿no? Para responder con fe, con amor, con obediencia, y no por obligación, sino porque Claro. amamos a Dios, respondemos en amor a Dios, somos felices de vivir lo que estamos viviendo en Cristo porque sabemos que todas las cosas lo hace para nuestro bien, ¿no? Entonces, Totalmente. sí, esto nos tiene que estimular a buscar eh, realmente esta renovación espiritual, que no es una experiencia, una segunda experiencia, es un proceso que estamos viviendo, ¿no? Por eso, y es muy interesante que esta
hay un tema muy serio con respecto a que no debemos ser gente pensante como creyentes, no debemos estudiar mucho porque Mm, la palabra mata, muchos dicen, el espíritu da vida, como si fueran dos cosas opuestas. Y la realidad es que hay tres versículos que hablan sobre la renovación espiritual. Romanos 12:2, que dice, sean transformados por la renovación de tu mente, ¿no? Colosenses 3:10, que habla de ser renovado en el conocimiento de tu Creador. Y por último, esta de Efesios 4:23 que dice, sean renovados en la actitud de tu mente, ¿no? ujú, Entonces, Dios nos creó como seres racionales, ¿no? Para poder comprender Dios, sus mandatos, responder en obediencia, en amor, ¿no? Para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y obviamente esto también permea nuestro corazón, nuestros deseos cambian, nuestra disponibilidad para rechazar las antiguas conductas, ir en pos de esa nueva conducta que agrada a Dios, ¿no? Y que también nos empieza a agradar a nosotros, querer actuar de una manera distinta según la nueva naturaleza. Bueno, entonces sí, y en esto tenemos que estar permanentemente trabajando nosotros, es nuestra responsabilidad. totalmente. Totalmente. Y otra pregunta que la gente dice es que, bueno, ¿acaso es que nosotros somos robots o somos máquinas, somos computadoras? No, claro que no. Yo siempre les digo, no, porque Cristo, Él es fiel al Padre. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que Cristo puede rebelarse ante su Padre y que haya una rebelión cósmica y que, qué sé yo, se divida la creación en dos? Y la gente dice, no, no, claro, Jesús nunca se va a revelar al Padre. ¿Por qué Él nunca va a tomar esa decisión de su voluntad? ¿Acaso es que Él es un robot? ¿Acaso Él es una computadora programada? No, la gente misma me dice es que la esencia de Él es fidelidad. Entonces yo le digo, bueno, es la misma esencia que nos comparte y por eso no somos robots, sino que ahora tenemos una transformación interna que nos lleva a comportarnos como Él se comporta, ¿no? Porque otro problema acá es que las personas piensan que la voluntad es la fuente del actuar humano. Y en realidad la fuente primaria de donde surge todo el obrar humano son las motivaciones, los deseos, los intereses. Y eso es lo que justamente Dios cambia cuando cambia el corazón. Entonces, si Mm. Dios cambia los intereses, los afectos, los deseos, las motivaciones, si transforma ese corazón y lo hace un corazón espiritual, adorador, entonces eso va a mover la voluntad. Por eso no Mm. somos robots. Así que bueno, Douglas, ya para ir cerrando entonces, recordemos a los hermanos, vamos a estar desarrollando el famoso tema del Ordo Salutis, que es muy importante, nos va a llevar a una comprensión maravillosa de lo que es la unión a Cristo, como bien lo mencionaste, poder entender qué es el Espíritu Santo, cómo obra el Espíritu Santo en nuestra vida, entender el plan de Dios y el amor de Dios. Y bueno, esto nos va a llevar a tener, como ya lo hemos dicho, una seguridad, nos va a llevar a tener una confianza en Dios, humildad y a relacionarnos de una manera más profunda con Él. Douglas, bueno, ahí te dejo las últimas palabras para el cierre. Bueno, quiero contar una historia que representa, en definitiva, lo que muchas veces sucede a personas en las iglesias, ¿no? Cuando no están provistos del nutrimiento de la palabra, ¿no? Para entender todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Eh, y se trata de que había un vagabundo que andaba por las calles de Chicago de un lado para otro, buscando dónde dormir, comer, ¿no? Tener un poco de descanso, ¿no? Entonces no tenía dirección fija. Y había una empresa de abogados en Londres, en Reino Unido, que estaba tratando de comunicarse con él urgentemente para notificarlo que era ahora el heredero de una riqueza, de una fortuna increíble. Pero lamentablemente, como no tenía dirección fija, no se enteró y murió pobre, ¿sí? Y me parece que todo lo que vamos a ver en esta serie se trata un poco de este gran desastre que muchas veces sucede, ¿no? Eh, que
vivimos como pidiendo a Dios nuevas cosas, nuevas experiencias, más bendiciones, cuando la palabra ya dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares Amén. celestiales, toda bendición. Entonces somos increíblemente ricos, somos herederos Mm. de una tremenda eh, 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 Herencia. herencia, ¿no? Pero la verdad, como muchos creyentes se comportan y lamentablemente la falta de alimento espiritual que no reciben, ¿no? Hacen que viven como si fuéramos unos pobres mendigos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y entonces, y esto me parece que es la triste realidad de muchísimos creyentes en todo el mundo, ¿no? Pero es muy preocupante ver esta tendencia en Latinoamérica, en muchas iglesias evangélicas y obviamente vos, con tu ministerio, también Nueva Humanidad, de esto se trata. Queremos acercar estas riquezas espirituales para que ustedes también puedan nutrirse, puedan ser formados realmente en Cristo, pueden gozarse, ¿no? En el presente, no solamente el futuro, pero en el presente, ¿no? Y por eso lo que vamos a ver es que una de las obras más importantes del Espíritu Santo, de cual se habla muy poco, es que Él trabaja para sellar en nosotros la realidad que somos herederos, que todo esto es nuestra herencia, ¿no? Y para decir, esto es auténtico, esto es real, esto no es un mal chiste, ¿no? Una mentira, ¿no? Todo esto, lo que estamos hablando, es la herencia de cada uno de que realmente se encuentra salvo por la gracia de Dios en Cristo, ¿sí? Amén. Entonces, bueno, espero que realmente podemos servirles a todos, ¿no? Esto, porque, repito, esto es la única intención que tenemos es servirles a la iglesia Amén. de Jesucristo, beneficiarlos, bendecirlos y que puedan ser estimulados, ¿no? Para seguir creciendo, ¿no? Creciendo en el Señor, buscando las cosas de Dios, ¿no? Las cosas que dice de arriba, como dice Colosenses 3:1, ¿no? Para que podamos vivir afirmados en el Señor y no zarandeados de un lado para otro, por esto, por otro, que ahora necesito saber que estamos seguros en Cristo y que el Espíritu Santo está haciendo esa obra incansable que va a tener su fruto y está teniendo su fruto en nosotros. Entonces, bueno, eso es lo que quiero terminar con este preámbulo a este tema del Ordo Salutis y entender, bueno, que de esto se trata, vida cristiana, ¿no? Del principio al fin, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante. Espero que la gente pueda escuchar estos podcasts y ser realmente bendecidos, confortados también y animados. Amén, amén, Douglas. Bueno, y yo quiero terminar con una frase que a mí me ha impactado mucho, siempre una frase de C.S. Lewis que dijo, Dios no nos ama porque somos buenos, Dios nos hará buenos porque nos ama. Mm. Así que Amén. bueno, mis hermanos, estamos allí, así que los esperamos en los próximos episodios para desarrollar todo este gran tema de esta nueva temporada, el Ordo Salutis. Así que Douglas, una vez más, muchas gracias por compartir este tiempo. También me uno a tus deseos, a expresarlos de que esto sea para edificación del pueblo de Dios. Así que bueno, Douglas, muchas gracias. El Señor te bendiga. Gracias, Camilo. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones.